¿Empezamos? Luis, ¿tú mandas? Vale. Bueno, tenía preparado un montón de agradecimientos, pero lo que no me esperaba era la presentación tan cariñosa, con lo cual, lo primero agradecerla, por supuesto. Y yo iba pensando, digo, no solo los lectores se van a ir contentos, sino que mi madre que está aquí se va a ir muy contenta, con lo cual, estupendo por esa parte. Pero, o sea, la invitación, por supuesto que no tarde nada en decir que sí, porque para mí siempre es un placer volver a mi casa, como tú me has dicho, Julián, y colaborar con Luis, que también me hubieras dicho es mi padre putativo en estos términos, y desde el principio de mi carrera, y ha seguido acompañándome también en los siguientes pasos, por lo cual estoy aquí encantado y para mí es un placer, y más teniendo aquí tanta gente joven que siempre motiva, la verdad, a la hora de venir a estos eventos. Agradecer también no solo mi presencia, sino diríamos, la iniciativa, porque evidentemente son proyectos muy costosos, tanto profesional como personalmente, conllevan un gran esfuerzo y muchas veces diríamos que les falta continuidad y es importante también el apoyo institucional. Yo creo que el apoyo institucional es lo que da vida y lo que mantiene este tipo de proyectos, más allá de la iniciativa de algunos individuos en concreto, y espero de verdad que esto no sea simplemente una one-off, sino que sea un proyecto que tenga continuidad en los años futuros. Bien, cuando pensé en el tipo de conferencia o en el tipo de charla que iba a dar, al final, después de darle muchas vueltas, la idea era pensar a quién se le iba a dar o quiénes ibais a estar aquí hoy, y teniendo en cuenta que la mayor parte de vosotros sois alumnos tanto de la universidad como del instituto, es decir, más jovencitos, pensé o me acordé que tenemos en mi institución un programa de becas bastante interesante, con lo cual decidí darle un pequeño cambio y hacer un poco de marketing de la institución, que es joven y que tampoco es muy conocida, y darle un repaso a los retos metodológicos y analíticos a los que nos enfrentamos en la institución, y para que tengáis, digamos, unas pinceladas del tipo de trabajo que se hace y que, por supuesto, intente o consiga despertar el interés de algunos de vosotros en participar en este programa de becas, donde hemos tenido a gente de la Pompeu Fabra, de la Carlos III, de la Autónoma de Madrid, y la verdad es que cuando miramos el éxito, o diríamos el follow-up o el seguimiento de las becas que tenemos, pues la gente acaba en sitios bastante interesantes, como la Intelligence Unit de la revista The Economist, en la IFI, en la Institución Fiscal Independiente Irlandesa, tenemos gente que sigue con carrera académica, por ejemplo, en la Universidad de Florencia, que son, yo creo que monetariamente también son interesantes, pero bueno, al fin y al cabo para una beca quizá no es el punto esencial, pero profesionalmente es un paso intermedio que puede ser interesante para muchos de vosotros. Incluso algunos han acabado viendo el trabajo que hacíamos los funcionarios allí, TECOS y otros cuerpos también, y han decidido que querían opositar, por lo cual, si esto puede ser para que alguien tenga interés en venir a trabajar con nosotros, pues bueno. Entonces, diríamos que lo que voy a hacer es un repaso de por qué existimos, por qué existe una institución como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y luego centrarme en los retos que tenemos y ligándolo con el título de la conferencia, retos que van en un horizonte temporal desde muy corto plazo, es decir, muy pegados a la salida de datos, hasta el muy largo plazo, donde diríamos que el apoyo en los datos es más pequeño o es menor y nos tenemos que fiar más de nuestra intuición o de relaciones estructurales en la economía. Pues bien, respecto a la génesis de instituciones fiscales independientes, como es la IREF en España, diríamos que hay una evidencia bastante extendida en la propia literatura económica sobre la existencia de sesgos a la indisciplina fiscal en países tanto avanzados como emergentes. En este gráfico lo que se observa, diríamos, es la deuda de distintos grupos de países, tanto de economías avanzadas, que sería la línea punteada, como de economías emergentes o de países de ingresos más bajos. Pues lo que se observa, diríamos, es que estos ratios de deuda pública, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, han tendido a ser crecientes y están alcanzando máximos históricos. Por ejemplo, los máximos del 100% del PIB en un país como España no se alcanzaban desde principios del siglo XX.
Y otra regularidad que se tiende a observar también es que si en promedio podríamos esperar que un país diríamos, intentara equilibrar sus gastos y sus ingresos, es decir, estuviera en una situación presupuestaria neutra o equilibrada, pues más o menos el 80% de los periodos observados los países tienden a tener déficit, tienden a gastar más de lo que ingresan. Por lo tanto, ante este tipo de evidencia surge la necesidad, diríamos, de controlar o de intentar tener algunas instituciones que sean independientes y que pongan freno o control a esta orientación, diríamos, de la política fiscal a estar sesgada hacia la generación de déficit y por lo tanto a la acumulación de deuda en el largo plazo. Y esto pasa tanto en los países llamados periféricos de la Unión Europea, como vemos en el gráfico de la derecha, como incluso en los países centrales, como pueden ser países con economías tan importantes como la alemana o la francesa. Pues bien, diremos por qué es importante, cuando hablamos de sostenibilidad de las finanzas públicas, que esto se convierta en un objetivo central de la política económica de un país. Cuando existen dinámicas, como hemos observado en los gráficos anteriores, fuertes y persistentes de incrementos en la deuda pública, y esto se mantiene en el tiempo de forma prolongada, hay unos efectos que son difíciles de ver quizá a corto plazo, pero que son evidentemente no deseados sobre el potencial de crecimiento de una economía, reduciéndolo, o la traslación de los ajustes que tengan que hacerse para corregir esta situación a las generaciones futuras, o incluso la disminución, diríamos, la ausencia de parachoques o de bases, como se conoce en la literatura, para poder responder ante futuras crisis mediante medidas de política fiscal. Pues bien, en esta situación, resumiendo, diríamos, de modo bastante grosero, lo que supone en instituciones como la AIREF es una orientación, diríamos, cambiar el foco del corto plazo a un medio o largo plazo, que normalmente es bastante difícil en un contexto político donde lo que tiende a imperar, digamos, es el corto plazo, intentando contrarrestar, por lo tanto, este sesgo al déficit. Otra cosa importante es, diríamos, incrementar, por ejemplo, cuando vemos o realizamos recomendaciones, como veré más tarde, a las distintas instituciones públicas, como puedan ser el Ministerio de Economía o las comunidades autónomas, incrementar los costes reputacionales para estas instituciones o administraciones de no cumplir con sendas, diríamos, sostenibles a medio y largo plazo, reforzando, por lo tanto, los marcos presupuestarios, tanto nacionales como europeos. Más ventajas de este tipo de instituciones. Una de las mayores ventajas es que estamos dentro del ámbito nacional, es decir, nos vamos fuera de la argumentación típica de esto procede de Europa, nos viene impuesto desde Bruselas, sino que es una institución que complementa otro tipo de reglas o instituciones que puedan venir a nivel supranacional, pero desde un punto de vista próximo, con una ventaja clara en cuanto a un mayor acceso a la información, un conocimiento más específico del entorno económico, social, institucional y por tanto la posibilidad de tener más recursos enfocados con plena dedicación al objetivo de medio y largo plazo de sostenibilidad. Evidentemente, aspectos como la transparencia, la ganancia reputacional, la comunicación son aspectos claves para nuestro día a día. Hay dos modelos, acabo ya con esta parte, que quizá es la más difícil para aquellos que no conocéis nuestro tipo de institución. Hay dos modelos que se presentan. Está el modelo anglosajón, que son aquellas instituciones que tienen más tradición, donde instituciones como la británica, la estadounidense o la holandesa tienen ya más de 50, 60 años de experiencia a sus espaldas. Os recuerdo que nosotros tenemos 4, es decir, para que valoréis un poco la diferencia en torno a la posible ganancia o credibilidad institucional en estos dos aspectos. Y este modelo, diríamos, es el europeo, es el que ha surgido a partir de la crisis, sobre todo, y de la modificación de las reglas de gobernanza a nivel europeo, y han surgido muchísimas instituciones como la AIREF en los países de la Unión Europea. En cuanto a la AIREF, hay que destacar también algunas de las singularidades del caso español. Evidentemente, cuando hablamos del caso español, un aspecto esencial es la declinación de todos los aspectos presupuestarios y macroeconómicos a nivel regional. Aquí, evidentemente, no tengo que explicárselo a nadie la importancia de este tipo de situaciones a nivel de las comunidades autónomas. El gráfico de la izquierda se puede ver cómo el aumento en el déficit que ocurrió a partir del 2009 a raíz de la crisis, llegando a unas cifras de déficit público del 11% del PIB, pues
En parte era consecuencia de las actuaciones del gobierno central, pero en parte también era o contribuían a ello los déficits de las distintas comunidades autónomas. Por lo tanto, cuando queremos ver o analizar a futuro las consecuencias y posibles remedios, pues tenemos que tener en cuenta que esto es una especificidad de AIREF, los aspectos o los elementos regionales. Bien, si pasamos, por ejemplo, por cerrar esta parte, diríamos, de descentralización o de la importancia de una institución como la nuestra en un ámbito descentralizado, hay una importancia que es, hay un aspecto que es crucial, que es el aspecto de coordinación. Diríamos que muchas veces sí que hemos visto ya con los 3-4 años de experiencia que tenemos que podemos servir de árbitro o de juez muchas veces o de agente neutro en la relación que puedan tener las comunidades autónomas con el gobierno central, o incluso también a nivel de las distintas corporaciones locales, de los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España. Una visual rápida de lo que serían nuestras funciones, para luego centrarme en aquellas que constituyen la principal obligación, diríamos, de mi apartado, de mi división, que es la parte macroeconómica. Viene dado por estos 4 aspectos: el refuerzo del marco presupuestario nacional, una mejora clara en la transparencia, medidas, diríamos, relacionadas con la situación de liquidez y solvencia de las distintas administraciones territoriales y, por supuesto, lo que hablaba, temas que tienen que ver con racionalización de recursos a nivel tanto central como regional, mejora en la eficiencia de los servicios públicos, diríamos, aspectos que tengan que ver no solo con la sostenibilidad a medio plazo, sino también con la calidad del gasto muchas veces. Cuando estamos hablando de una institución independiente, yo creo que en España, desafortunadamente, la tradición en cuanto a este tipo de instituciones es bastante escasa. Entonces nos cuesta muchas veces, cuando intentamos explicar que no somos parte del gobierno, que no formamos parte de las administraciones públicas territoriales, que somos un ente independiente. Esto es un mensaje que no termina de calar, diríamos, o que es difícil que vaya, aunque va filtrando, pero es complicado. Y básicamente nosotros, a la hora de intentar mantener esta independencia, lo que nos centramos, aparte de los asideros o de las palancas que nos da nuestra ley, por ejemplo, el hecho de que el presidente de la AIREF tenga un mandato no renovable de 6 años, es decir, que no esté ligado tampoco al ciclo electoral, o que tengamos un consejo asesor que nos dé también, o que nos ayude con ciertas pautas respecto a la orientación que le tenemos que dar a nuestro trabajo. Un presupuesto propio, es fundamental que no dependamos presupuestariamente, por ejemplo, del gobierno o de las administraciones públicas, porque da una independencia también a la hora de contratar o de centrarte en distintas actividades de supervisión. Y luego, un tema importante, que es la rendición de cuentas, es decir, tenemos que ir, o en este caso el presidente de la AIREF tiene que comparecer tanto ante el Parlamento como el Senado para explicar nuestros informes, para contar lo que hacemos, para dar cuentas de cómo gastamos el dinero que tenemos dentro de nuestro presupuesto, y también hacer una memoria anual y un proyecto, un plan del proyecto que tenemos para los próximos años. Una pata fundamental, evidentemente, es la transparencia. A la hora de intentar ganar reputación y en el análisis que hacemos, evidentemente tenemos que ser lo más transparente posible, porque es también lo que le exigimos a las administraciones. Todos nuestros informes son públicos, publicamos la metodología, los códigos que hay detrás de nuestros modelos, intentando, diríamos, subir el estándar o la barra mediante la cual deberían de intentar medirse las administraciones públicas en términos de transparencia, sobre todo transparencia metodológica. Ahí, para terminar con lo que son nuestras funciones o nuestra forma de actuar, nosotros no tenemos la posibilidad, cuando vemos que hay una conducta inapropiada o que no se cumplen las reglas, de imponer multas. Pero sí tenemos un principio que yo creo que es bastante efectivo, es el principio de cumplir o explicar. Digamos. Es decir, cuando nosotros imponemos una recomendación relacionada con nuestro ámbito de actuación a una administración pública, ya sea Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, a una comunidad autónoma o incluso a un ayuntamiento, esa administración tiene que seguir nuestra recomendación o, en caso de que no la siga, tiene que explicar por qué no la va a seguir. Pues puede parecer, diríamos, que es una herramienta un poco mordiente,
pero desde el momento en el cual nosotros tenemos una reputación diríamos, no solo de transparencia, sino de robustez en nuestro análisis, el efecto reputacional que se traslada de nuestras recomendaciones, en el caso de que no las sigan las administraciones públicas, es muy fuerte. Es una palanca, es una herramienta que nos permite, diríamos, tener mucho impacto, y hemos ido observando a lo largo de estos 4 años que las recomendaciones, a través de diálogo también muchas veces con las administraciones, han tenido un grado de aceptación y de seguimiento cada vez mayor, llegando a cifras por encima del 90%. Es decir, que dentro de lo que es el enfoque tradicional de las instituciones, por ejemplo, internacionales, de zanahoria y palo, pues en este caso el palo sería un palo reputacional institucional que muchas veces es más efectivo que una simple multa. Bien, para conseguir esto, pues como os decía, es importante que nuestras recomendaciones sean públicas, insistir, diríamos, también en el diálogo y en la comunicación con las administraciones, y publicar, por supuesto, todo nuestro análisis de la forma más transparente posible. A la hora de publicarlo, diríamos, no solo la comunicación que haga el presidente de la AIREF en instituciones como el Parlamento o el Senado, sino también un esfuerzo ímprobo muchas veces a la hora de vernos con medios de comunicación, tanto especializados como no especializados, intentar estar presente, diríamos, en la medida de lo posible en distintos foros de debate, foros o seminarios como puede ser el del día de hoy, intentando también, diríamos, fomentar y explicar el contenido de nuestras publicaciones y nuestro trabajo. Por lo tanto, sin más, si os parece, pasamos ya a lo que sería precisamente el alcance del reto al que nos enfrentamos en nuestro trabajo. Y como os decía, básicamente hacemos una evaluación continua y un análisis de 3 aspectos fundamentales. Lo que es el ciclo presupuestario, pues casi todos estos aspectos están, diría que más de moda que nunca. No sé si es porque yo me fijo más al estar trabajando en ellos, pero día sí día no tenemos noticias sobre el presupuesto para el 2019, día sí día no tenemos noticias sobre la situación de endeudamiento, tanto a nivel del conjunto de administraciones públicas como a nivel de las comunidades autónomas, y por supuesto de la evolución de las previsiones económicas. Esto supone intentar hacer el seguimiento de aspectos tan amplios como estos, supone un reto en muchas dimensiones. Por una parte, supone desarrollar herramientas y metodologías para hacer un seguimiento de aspectos que van desde el muy corto plazo, básicamente con un horizonte de un trimestre o varios trimestres, hasta el muy largo plazo. Pues cuando hablemos, por ejemplo, de la sostenibilidad del sistema de pensiones, estamos hablando del 2050. Es decir, tanto a finales de 2018 como dentro de 30 años, pues evidentemente esto requiere desarrollo de metodologías y herramientas que son muy distintas. Y efectivamente en el corto plazo estaremos hablando de herramientas que están mucho más ligadas a los datos, a la coyuntura del momento, y en el largo plazo pues tendremos que estar hablando de herramientas de consistencia, de herramientas estructurales y de modelos de equilibrio general. Otra dimensión importante que tenemos que tener en cuenta es la consistencia y la coherencia entre 2 aspectos fundamentales que están muy interrelacionados, como son la parte económica y la parte fiscal. Es decir, cuando nosotros tenemos previsiones económicas de PIB, de consumo privado, de consumo público, de inversión, todo esto tenemos que tener en cuenta que tiene una implicación directa en evolución de variables fiscales, como puedan ser los ingresos, por ejemplo, o cuando tenemos ingresos tanto desde el punto de vista del ingresos por el IRPF, el impuesto de sociedades, el IVA, que luego hemos comentado también que había incluso vídeos de la explicación del propio impuesto sobre el valor añadido. Pues bien, todos estos aspectos tienen que verse desde un punto de vista integrado y coherente en un marco completo. Y esta interacción, ya desde la práctica y desde la experiencia, es bastante difícil de conseguir, incluso a nivel, por ejemplo, del conjunto de administraciones públicas, donde existen 2 ministerios, como son el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, macro ministerios dentro de lo que es la estructura de la administración pública, cuya coherencia y consistencia muchas veces en las previsiones es, diríamos, mejorable en muchos aspectos. Otro elemento importante para nosotros es huir, en la medida de lo posible, a la hora de dar mensajes sobre cifras puntuales o aspectos muy concretos, sin incluir, por supuesto, valoraciones sobre la existencia de incertidumbre en todo lo que hacemos. Es decir, evidentemente no podemos ser tan
precisos a unas previsiones de 2030 como para dar una cifra específica, sin ni siquiera tener en cuenta evidentemente que esta cifra está rodeada de unos intervalos probabilísticos y de una incertidumbre pues considerable. Y el resto, como ya os he dicho, pues tenemos una visión tanto a nivel agregado como por subsectores, centrándonos siempre en la mayor transparencia posible y en divulgar nuestros proyectos. Bien, aquí simplemente he puesto para tener una especie de un pequeño resumen de lo que sería nuestro trabajo, donde podríamos ir desde la izquierda arriba con la previsión de las proyecciones económicas del cuadro macroeconómico, tanto el PIB como sus distintos componentes, hasta abajo a la derecha, donde llegaríamos a una situación de desajuste entre ingresos y gastos, es decir, de déficit o superávit presupuestario, que esté ligado y sea consistente con mis previsiones económicas, siempre con elementos de control y contraste, como hemos dicho, tanto los ingresos como la evolución de ciertos componentes del gasto. Bien, me quiero centrar ahora en algunos aspectos relacionados con el seguimiento de corto plazo, de medio y largo plazo y de muy largo plazo, haciendo referencia o volviendo, diríamos, en cierto modo, al título de la conferencia. Cuando hacemos el seguimiento, empezando por el muy corto plazo, cuando hacemos el seguimiento de la evolución del PIB, se conoce como modelos del tiempo real prácticamente, intentamos hacer un seguimiento de muy alta frecuencia para tener, en la medida de lo posible, con antelación o con anticipación, señales de hacia dónde va la economía, sobre todo en lo que es las previsiones intraanuales en el año en curso. Aquí, simplemente porque quede reflejado para aquellos que luego quieran darle una vuelta a la presentación, están los tipos de modelos que utilizamos, y a partir de estos modelos, diríamos, por daros unas pinceladas de cómo funcionan, estos modelos de predicción en tiempo real, lo que intentan hacer o lo que hacen es un filtrado de las señales de coyuntura que van llegando. Es decir, cuando tenéis, por ejemplo, que sale la noticia en el periódico de la publicación de los afiliados de la Seguridad Social. Pues bien, ¿cómo interpretar este dato, diríamos, para saber hasta qué punto es un dato positivo o negativo respecto a lo que se esperaba y hasta qué punto esto influye en mis previsiones de PIB para el año corriente? Para que veáis el esquema de este tipo de modelos, diríamos, empezamos con la publicación de un nuevo dato, como os he dicho, por ejemplo, el dato de paro o el dato de afiliados a la Seguridad Social, y lo que hacemos es comprobar si este dato coincide con la previsión de nuestros modelos. Si coincide, es decir, si estamos en una previsión que estaba muy acertada, que sería el camino de la izquierda, pues no hay una sorpresa y nosotros no actualizamos nuestra previsión de PIB. ¿Qué sucede si el dato nos sorprende? Es decir, no coincide con la previsión que teníamos de antemano a través de nuestros modelos. Pues bien, si es una sorpresa tanto positiva como negativa, lo que hacemos es revisar nuestra previsión de PIB. Y tenemos, por lo tanto, una retroalimentación continua, y estos datos, estas previsiones las vamos actualizando básicamente 2 o 3 veces a la semana. Y aquí tenéis, diríamos, cómo evolucionaría nuestra previsión para el crecimiento del PIB. En este caso os he reflejado el último trimestre del año pasado, de 2017. Entonces, conforme iban entrando indicadores, como veis ahí en la tabla, pues el 1 de agosto, el indicador de consumo eléctrico, la financiación, es decir, el crédito a empresas y hogares, el 1 de agosto también, entró afiliados el 2 de agosto, y tenemos lo que era la predicción del modelo. Pues, por ejemplo, en el caso del dato de afiliados, el modelo predecía 3,7 para ese mes y la observación fue 3,6, es decir, la sorpresa fue muy pequeña. Entonces, ¿cómo se trasladan estas sorpresas? Pues, como veis en el gráfico de abajo, conforme entra un dato nuevo, nuestra previsión para el crecimiento en ese trimestre se va modificando. Es decir, va impactando y vamos teniendo una actualización de nuestra previsión, que en este caso el último dato era 0,88 de crecimiento intertrimestral del PIB, pero bueno, podéis ver el impacto que tienen las noticias específicas. Lo interesante de este tipo de modelos, aparte de ser una primera interpretación del dato, más allá del dato crudo, pues es muy difícil saber si un crecimiento del 3,6% de afiliados es un dato bueno o malo. Pues a través del filtrado de este tipo de modelos, si suponemos si resulta en una sorpresa positiva o negativa, tenemos una interpretación directa de hasta qué punto este dato es mejor o peor de lo que era esperable en función de la coyuntura que había en ese momento.
Bueno, básicamente esto son aspectos relacionados con la estimación de los modelos y el hecho de que lo que hacen es un aprovechamiento muy eficiente de la información y por lo tanto el error de estos modelos, cuantos más indicadores vamos teniendo ya confirmados, pues va reduciéndose como podéis ver en el gráfico. A partir de este indicador hemos desarrollado, y esto lo podéis ver en nuestra web y también bastante en prensa, os enseñaré también algunos artículos, lo que llamamos el termómetro de la economía española. Es un gráfico muy sencillo, pero tiene bastante impacto a la hora de, sobre todo, de sacarlo en prensa o de tener impacto en las visitas a nuestra web. Lo que hacemos es ir acumulando las sorpresas que nos van dando los indicadores del trimestre. Y esa acumulación de sorpresas o de indicadores nos lleva al terreno positivo o negativo respecto a lo que era de esperar inicialmente. En este caso son los datos para el último trimestre del año pasado y como veis las sorpresas se iban acumulando de forma positiva, con lo cual podríamos estar hablando de una cierta aceleración en el crecimiento económico. Como os contaré luego, básicamente lo que tenemos ahora es un poco la situación espejo, donde estos últimos trimestres se está viendo una ligera desaceleración. Pues bien, visualmente es bastante sencillo y rápido de ver a través de este tipo de gráficos. Hicimos también, que esto siempre tiene bastante tirón, una versión específica para Cataluña a raíz de las tensiones institucionales que hubo en el último trimestre del año pasado, para intentar valorar o tener una medida de impacto de la incertidumbre institucional que se estaba produciendo en ese momento y de su reflejo en el PIB, tanto a nivel de la propia Cataluña como del resto de España. La metodología era exactamente la misma. Como os he dicho anteriormente, hay un esfuerzo enorme por intentar, diríamos, transmitir los resultados de este tipo de modelos, la información que estamos dando, tanto a la prensa, en este caso es un artículo que publicamos en prensa especializada, en 5 días, quiero recordar, como al público en general. Ahí es cierto que el trabajo que hacemos con los medios también al final va dando cierto fruto y tenemos bastante repercusión en medios cada vez que sacamos un dato o una noticia. En este caso os he sacado algunas de las últimas, como os hablaba de la cierta desaceleración que veíamos en la economía española. Tanto 5 días, El Economista o medios más genéricos como pueda ser Europa Press o El País. Básicamente al final todo el proceso, todo el desarrollo metodológico y el instrumental analítico acaba o destila diríamos en el reflejo de nuestra labor en los medios y en la opinión pública. Pues bien, a la hora de ver el medio plazo, no sé cómo veis el tiempo. Yo me enrollo, si me veis qué tal, me contáis. Diríamos que ya nos vamos a un horizonte de varios trimestres a un horizonte más de varios años, un horizonte de 3-4 años, donde el tipo de modelos tienen que ser modelos no tan pegados a los datos, sino modelos con más estructura, con soportes para el crecimiento. Aquí os voy a enseñar algunos de los resultados que tenemos o que obtenemos con este tipo de modelos. Esto procede de un estudio que publicamos hace un mes y medio, justo antes del verano, con nuestras previsiones macroeconómicas para el 18 y el 19. Por supuesto hay que ver también qué es lo que está pasando con los precios, porque tiene su efecto no solo en salarios, sino en elementos también importantes como es la indiciación de ciertas variables, como hemos tenido en prensa esta misma semana en el caso de las pensiones, por ejemplo. Aquí nuestras previsiones de precios de nuevo las ponemos con los intervalos correspondientes. Un análisis de medio plazo interesante es el que está en el gráfico de abajo a la derecha, donde lo que se observa es la evolución del ciclo económico español. Nuestra estimación del ciclo económico no es otra cosa que la banda, el intervalo que hemos puesto ahí como EREF, donde la principal conclusión a la que podemos llegar, si vemos rápidamente el gráfico, es que la situación cíclica actual, es decir, el momento cíclico de la economía española, es parecido o similar al que había en el entorno de los años 99-2000. Estamos en una posición cíclica neutra. Es decir, a partir de ahora empezaría lo que podríamos llamar un ciclo positivo, como es el que empezó a partir de los años 99-2000. Y esta estimación del momento cíclico, pese a que está sujeta a mucha incertidumbre, es compartida por la mayoría de instituciones internacionales, como podéis ver ahí, como la Comisión, la OCDE o incluso el propio Fondo Monetario Internacional.
Y un aspecto interesante cuando evaluamos los soportes de crecimiento a medio plazo es la consideración de riesgos e incertidumbres, es decir, hasta qué punto debemos de incorporar a nuestras previsiones riesgos que penden sobre la economía española. Aquí os he señalado algunos de los riesgos principales en nuestra evaluación en los últimos meses sobre tanto la evolución reciente de estos riesgos como el posible impacto que pueda tener sobre la economía española. Está el riesgo evidentemente interno relacionado con la incertidumbre política, donde esto es un análisis que hicimos a principios de año, la evolución reciente era al alza, pero el impacto que estimábamos era limitado. Riesgos adicionales que pueden proceder, por ejemplo, del repunte del precio del petróleo, que está también bastante en la prensa en los últimos días, por la falta de acuerdo, por ejemplo, entre algunos de los principales productores, cuyo impacto nosotros preveíamos también limitado. Riesgos relacionados con, por ejemplo, la situación de Italia y su prima de riesgo y posibles contagios a la prima de riesgo española, que son, como ya hemos visto en episodios anteriores, situaciones muy no lineales, es decir, que el riesgo pasa de ser limitado a de repente ser un riesgo significativo o muy significativo. Bien, es cierto también que no son escenarios aislados y que muchas veces estamos hablando de una materialización conjunta de algunos de estos riesgos. Me voy a centrar en uno de ellos, por no detenerme en el resto, porque quizás sea el más fácil de comentar y de explicar y que puede dar lugar a más comentarios. Hemos visto a lo largo del último año que los análisis de las distintas instituciones, incluido el nuestro, y aquí evidentemente hay que reconocerlo, pero el de otras como el Banco de España o servicios de estudio privados como el BBVA, han tendido a sobreestimar el impacto que podía tener el efecto del incremento de la incertidumbre asociado a la situación institucional en Cataluña. Y a raíz de esta sobreestimación del efecto hemos intentado hacer un análisis de cuáles eran los principales factores que podrían estar detrás de esta sobreestimación. Y haciendo una revisión, diríamos, de nuestros cálculos y de nuestras simulaciones, evidentemente hay un tema que tiene que ver con la medición, y a esto os enfrentaréis evidentemente siempre que queréis hacer cualquier tipo de simulación o de ejercicio. Hay que tener en cuenta que muchas veces los indicadores disponibles, la evidencia, los datos, no tienen por qué capturar bien episodios tan complicados relacionados con incertidumbre política o institucional como es el ocurrido sobre todo en el tercer y cuarto trimestre del año pasado. Luego también es muy difícil aislar ciertos eventos de los datos, porque están dentro de un entorno en el cual hay mayor número de perturbaciones y más shocks pasando al mismo tiempo. En cuanto a la cuantificación específica, lo que sucedió, diríamos, es que todo el mundo a la hora de estimar el impacto tenía un escenario benigno, entre comillas, en el cual la duración del impacto se ceñía a un único trimestre y luego volvíamos a una situación institucionalmente más estable. ¿Qué es lo que pasó? Que este escenario, diríamos, prudente, al final resultó ser demasiado amplio en el tiempo, porque cuando se mira ya con la ventaja o con la visión de los datos una vez ocurridos los meses de octubre, noviembre y diciembre, se ve que lo que ocurrió fue un blip, un episodio muy concreto y muy concentrado en los datos de coyuntura del mes de octubre en Cataluña, y la vuelta a la normalidad en noviembre y diciembre fue bastante rápida. Por lo cual este procedimiento, este proceso de una vuelta muy rápida a una situación institucionalmente más estable no fue tenido en cuenta en las propias estimaciones iniciales, por lo cual de ahí también una razón para la sobreestimación del impacto. Bien, como ya me están dando un toque, os pasaré entonces a contar la parte final, diríamos, la parte de muy largo plazo, que tiene que ver con nuestros análisis de sostenibilidad, que tiene muchísima relevancia para nosotros, donde digamos que estamos muchas veces más sujetos al propio marco teórico o de relato, como llamaba también en el título de la presentación, que a los propios datos, dada también la enorme incertidumbre que tenemos en las previsiones a 20-30 años. Lo que hacemos en nuestros análisis de sostenibilidad de deuda, digamos, es mirar no solo las condiciones de corto plazo de liquidez o de posibilidad de acceso al mercado, sino también las condiciones de solvencia de la administración pública en general o de las propias comunidades autónomas. Tenemos muchos modelos con un análisis bastante completo que no voy a detallaros, pero sí que me gustaría que veréis algunos de los outputs que obtenemos con este tipo de análisis.
Por ejemplo, este es uno de los más seguidos también y más reflejados en la prensa, que tiene que ver con las proyecciones de deuda. Es decir, una serie de supuestos respecto a la evolución de la demografía, del PIB, de la población, de la edad de trabajar, más en concreto, a medio y largo plazo, de aspectos como la productividad. Y a partir de ahí, los supuestos sobre los escenarios fiscales, tenemos distintas proyecciones para la evolución de la dinámica de la deuda. Si tenéis todos más o menos en mente el objetivo de deuda del que nos procede de Europa, que es ese 60% de la deuda pública, lo que intentamos es ver hasta qué punto, dependiendo de los escenarios que supongamos respecto a la senda de política fiscal del gobierno, acabaríamos llegando o alcanzando este nivel de deuda más o menos sostenible, diríamos, en los próximos 20 o 30 años. Pues bien, en este gráfico se ve bastante claro que la línea punteada azul es una senda que sea consistente con el cumplimiento actual o con el cumplimiento del marco de reglas actual, que es una senda decreciente que nos llevaría a alcanzar este nivel del 60% a mediados de la década de los 30. En el caso de que no hubiera medidas adicionales y no se cumpliera el marco de reglas actual, pues tendríamos una situación en la cual la deuda dejaría de decrecer, es decir, un escenario mucho más negativo respecto a la sostenibilidad de nuestra deuda y por lo tanto a la posibilidad de hacer frente a futuros shocks a través de la emisión de deuda pública. Bien, algunos factores clave que tenemos que tener en cuenta en este tipo de relatos pues es sobre todo, como he dicho antes, la evolución de la población. Uno de los inputs principales en este tipo de modelos es la población en edad de trabajar, es decir, la población que está entre normalmente 16 y 64 años. Pues bien, según los escenarios demográficos de INE, la evolución que va a tener la población en edad de trabajar en los próximos 20-30 años es la evolución que ha tenido Japón en los últimos 20 años. Es decir, con estos escenarios demográficos muy pesimistas nos estaríamos yendo a una japonización de la economía española. Y evidentemente hay que tener en cuenta las implicaciones que esto tiene, dado que la economía española en términos de productividad está muy lejos de lo que podría ser la economía japonesa. Y por lo tanto, a la hora de hacer previsiones respecto a la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones o de nuestra deuda, las implicaciones y la interacción entre los elementos clave, en este caso como es la población y la economía, tiene que estar muy presente. Esto es un resumen, diríamos, del tipo de análisis que hacemos para las comunidades autónomas, ¿no? Evidentemente no voy a entrar al detalle, solo quiero que veáis el número de dimensiones que miramos, que es muy amplio y no nos ceñimos, diríamos, a un indicador específico, sino que intentamos hacer un barrido completo de aspectos importantes como los ingresos, las necesidades de endeudamiento, el esfuerzo de las comunidades. Tenemos algún indicador que sale mucho en prensa, quizá lo hayáis visto, que son los días necesarios por persona en las distintas comunidades autónomas para repagar la deuda. Entonces, aquí simplemente las comparativas. Pues en Extremadura se necesitan, para pagar la deuda regional, estoy mirando aquí, que no, pues 87 días por habitante. Cada persona tendría que trabajar 87 días para pagar su parte correspondiente de la deuda, mientras que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha son 128. Bueno, todo ese tipo de, diríamos, de modificación o de simplificación de nuestro análisis al final tiene bastante repercusión. Y aquí de nuevo algunos titulares referidos al análisis que tenemos de medio y largo plazo, en este caso del propio diario Hoy, con advertencia respecto a la deuda extremeña o con la deuda pública del conjunto de administraciones públicas o la dinámica también de la deuda pública. Ya termino, pero antes de terminar lo que quería era enseñaros que todo esto, como os he dicho, para que lo veáis, está dentro de nuestra propia página web. Es decir, hay muchísima información, muchísimo análisis, posibilidad de descarga de herramientas que puede ser de utilidad también para los propios docentes o en clase. Y en este caso todo nuestro análisis, por ejemplo, de sostenibilidad de deuda está puesto de forma interactiva en nuestra web. Es decir, yo puedo elegir ver la evolución de la deuda de Extremadura para los próximos años en el marco de la propia herramienta disponible en la web, en los distintos escenarios, teniendo en cuenta que Internet debería ir un poco mejor. Pero bueno, básicamente hay la posibilidad de jugar y de descargar todos estos datos, de hacer un análisis un poco más fino y pormenorizado. Un usuario que no preveíamos al principio de este tipo de plataformas son los propios periodistas, que
que partiendo de nuestros informes o de nuestros estudios van a los gráficos originales que tenemos nosotros y los modifican en función del tipo de noticia o de donde quieran ellos poner el foco